Era una fría mañana del 27 de octubre de 1994, solo 4 días antes de Halloween, cuando una niñita llamada Sabrina llegó al mundo, en las afueras de Cleveland, Ohio. Para muchos, el nacimiento de un niño es un símbolo de esperanza y nuevos comienzos, pero el inicio de la vida de Sabrina estuvo marcado por sombras. Sus padres biológicos, atrapados en un ciclo de alcoholismo y abuso, no estaban preparados para cuidar de un niño. Desde muy temprano, Sabrina fue entregada al sistema de asistencia social, un lugar donde los niños vulnerables a menudo se pierden en medio de burocracias y hogares temporales. Ella era solo una más entre tantas otras niñas, esperando una oportunidad para tener una vida mejor. Fue entonces cuando Lisa Noeffel entró en su vida. Lisa no era simplemente una trabajadora social cualquiera, era una mujer que dedicaba su vida a proteger y cuidar a niños que habían pasado por traumas profundos, especialmente aquellos que habían sufrido abuso sexual. Cuando Lisa conoció a Sabrina, vio algo más que una niña herida. Vio a una niña con potencial, alguien que, con el apoyo adecuado, podría tener un futuro brillante. Con el corazón lleno de esperanza, Lisa decidió que Sabrina no sería solo otra niña en el sistema. La adoptó, llevándola a su hogar y a su familia. Si esto te ha indignado, no te quedes parado. Dale me gusta al vídeo y compártelo. Cuanta más gente sepa esta verdad, más voces se alzarán. No podemos aceptar que esto siga sucediendo. De repente, la vida de Sabrina parecía haber dado un giro completo. Ahora tenía una familia que la amaba, Lisa, su nueva madre, Kevin Noeffel, su padre adoptivo, y 2 hermanas adoptivas, Megan y otra niña más pequeña. Su hogar era un refugio, un lugar donde Sabrina finalmente podría sentirse segura y amada. Tenía todo lo que un niño podría desear: una familia unida, un techo sobre su cabeza y un futuro que parecía prometedor. Sabrina creía que, finalmente, su vida estaba en el camino correcto. Sin embargo, detrás de esta fachada de felicidad, algo oscuro estaba formándose. Poco a poco, el comportamiento de Sabrina comenzó a cambiar. Se distanciaba de la familia, y su relación con Lisa, que antes era de cariño y protección, comenzó a deteriorarse. Nadie podría imaginar lo que estaba por venir. En la noche del 6 de agosto de 2014, lo que parecía ser una familia común fue destruido por un evento trágico. Sabrina, ahora de 18 años, fue encontrada por la policía en la casa de los Noeffel, sosteniendo un cuchillo ensangrentado. Lisa, su madre adoptiva, había sido brutalmente apuñalada hasta la muerte. La escena era aterradora. La joven Sabrina, que había sido salvada de una vida de abusos y negligencia, estaba ahora en el centro de un horrible crimen. La noticia chocó a todos los que conocían a la familia. ¿Cómo podía una niña que había sido rescatada de una vida tan difícil cometer un acto tan violento contra la persona que le dio una nueva oportunidad? Amigos y vecinos se negaban a creerlo. La Sabrina que conocemos nunca haría algo así, decían. Nunca sería capaz de tanta violencia. Pero, mientras la policía investigaba el caso, otra figura comenzó a surgir en el centro de la historia: Kevin Noeffel. El esposo de Lisa y padre adoptivo de Sabrina pronto se convirtió en una pieza clave en la investigación. Había secretos en esa casa que nadie imaginaba. La policía comenzó a cuestionar si Sabrina realmente había actuado sola o si había sido manipulada por alguien más cercano. Sin embargo, la única persona que sabía exactamente lo que sucedió esa noche era Megan Zanella, la hermana adoptiva de Sabrina. Megan, que tenía solo 13 años en ese momento, estaba en la casa durante el asesinato. Fue la primera en llamar al 911, con la voz temblorosa de miedo, informando que algo terrible había sucedido. Megan intentó luchar contra Sabrina, pero con su poca edad y fuerza, fue rápidamente dominada. Ella observó impotente mientras su madre era atacada. Los minutos que siguieron a la llamada de Megan fueron los más largos de su vida. Mientras esperaba la llegada de la policía, el miedo y la angustia la invadían. Cuando, finalmente, las sirenas comenzaron a sonar a lo lejos, Megan corrió hacia afuera de la casa, desesperada por encontrar a los policías. Pero, en una confusión trágica, los agentes, al verla cubierta de sangre y en pánico, pensaron que ella era Sabrina. Apuntaron sus armas hacia la niña, aumentando aún más el terror de la situación. Megan, llorando, agitaba los brazos frenéticamente, gritando para que se apresuraran. Dentro de la casa, el silencio era aterrador. Los policías, después de darse cuenta del error, entraron cautelosamente, llamando a Lisa y Sabrina. Pero la única respuesta que recibieron fue el eco de sus propios pasos. Cuando finalmente subieron las escaleras y entraron en la primera habitación,
La escena que encontraron era de puro horror. Sabrina estaba allí, cubierta de sangre, sosteniendo el cuchillo que había quitado la vida de Lisa. La historia de Sabrina, que comenzó con la promesa de un nuevo comienzo, terminó de manera trágica. El juicio que siguió reveló oscuros secretos sobre la dinámica familiar y planteó preguntas sobre el papel de Kevin Noefel en todo esto. Pero, para Megan, la hermana que presenció todo de cerca, el dolor por la pérdida de su madre y la traición de su hermana adoptiva era algo que llevaría para siempre. Todo comenzó con una tensión que parecía durar una eternidad, pero que, en realidad, se desarrolló en cuestión de segundos. El oficial Randy Mullenax entró en la casa y vio la escena. Sabrina, de pie en medio de la habitación, sosteniendo un cuchillo con la hoja manchada de sangre. Su corazón se aceleró. Él y su compañero gritaron, ordenándole que soltara el cuchillo. Por un instante, Sabrina se quedó inmóvil, con los ojos fijos en el oficial, como si estuviera en trance. El silencio era casi insoportable. Entonces, finalmente, soltó el cuchillo, que cayó al suelo con un sonido sordo, y levantó las manos, rindiéndose. Su compañero rápidamente la esposó y la llevó fuera de la casa. Mientras tanto, Randy se acercó a la cama. Lo que vio allí era algo que jamás saldría de su memoria. Lisa Noefel, la mujer a quien había sido llamado a proteger, yacía en el suelo, completamente cubierta de sangre. Sabía, con un nudo en el pecho, que no había nada más que se pudiera hacer por ella. Pero el horror de esa noche aún no había terminado. De repente, escuchó un sonido proveniente de un rincón de la habitación, un llanto bajo y desesperado. Randy giró la cabeza y se dio cuenta de que el sonido venía de un armario. Abrió la puerta y encontró a una niñita, muy pequeña, acurrucada y llorando de miedo. Era Hallie, la hija más joven de Lisa y Kevin Noefel. Se había escondido allí, tratando de escapar de la pesadilla que se desarrollaba ante sus ojos. La visión de la niña, tan frágil y asustada, hizo que el corazón de Randy se apretara aún más. La tomó en brazos, tratando de calmarla, pero sabía que el trauma de esa noche la acompañaría para siempre. Si quieres ser parte de algo más grande, no pierdas tiempo. Suscríbete ahora al canal. Cada vídeo trae información que puede cambiar tu forma de ver el mundo. No dejes que estas historias pasen desapercibidas. Haz clic en suscribirte y activa la campanita. Tu presencia aquí hace toda la diferencia. En la comisaría, Sabrina parecía distante, como si estuviera en otro mundo. Intentaba actuar como si no recordara nada de lo que había sucedido. Pero eso cambió cuando los detectives trajeron a Megan y Hallie, las dos hermanas que habían sido testigos del horror de esa noche. Al verlas, la fachada de Sabrina comenzó a desmoronarse. Ya no podía fingir que nada de eso era real. Pero para entender cómo todo llegó a este punto, es necesario volver al principio de la historia. Lisa Noefel no era solo una madre, era una trabajadora social dedicada, que pasaba sus días ayudando a niños en situaciones de riesgo. Así fue como conoció a Sabrina, una adolescente de 16 años que nunca había tenido una familia de verdad. Sabrina había pasado por diversos hogares adoptivos, sin encontrar nunca un lugar donde se sintiera segura o amada. Cuando Lisa la conoció, algo en su corazón la tocó profundamente. Vio en Sabrina a una niña que necesitaba cariño, estabilidad y un hogar. Lisa decidió que ella y su esposo, Kevin, podrían ser esa familia para Sabrina. Ya habían acogido a otros niños antes, y Lisa creía que podría darle a Sabrina el amor y el apoyo que tanto necesitaba. Megan, la hija biológica de Lisa, recuerda bien el día en que llegó Sabrina. Parecía tan genial, cuenta Megan. Pensé que sería como una hermana mayor para mí. Y al principio, todo parecía ir bien. Sabrina asistía a la escuela, sacaba buenas notas y participaba en sesiones de consejería para lidiar con los traumas del pasado. Estaba prosperando en su nuevo hogar, acercándose a Megan, Hallie y hasta a Kevin, su padrastro. Pero, con el paso del tiempo, algo comenzó a cambiar. Kevin, que antes parecía ser un padre atento, comenzó a pasar cada vez más tiempo a solas con Sabrina. Se alejaba de la familia y, poco a poco, creaba un vínculo extraño con la niña. Lisa, que trabajaba en casos de abuso sexual en su profesión, comenzó a sentir que algo estaba mal. Intentó hablar con Kevin, enviándole mensajes de texto, pero Kevin siempre minimizaba la situación, diciendo que Lisa estaba exagerando. Megan también comenzó a notar que la relación entre Sabrina y Kevin estaba cambiando. Algo no parecía correcto, pensaba. Lisa, con su experiencia, sabía que había algo muy mal sucediendo, pero no tenía cómo probarlo. Sabrina,
que nunca había conocido una familia estable, parecía estar siendo manipulada. Kevin, que debería ser un padre protector, en realidad estaba aprovechándose de las vulnerabilidades de Sabrina. Lisa comenzó a pensar en divorciarse de Kevin y enviar a Sabrina de vuelta al sistema de adopción, pero Kevin insistió en que esperaran hasta que Sabrina terminara la secundaria. Mientras tanto, Lisa tomó medidas para proteger a Sabrina de lo que creía que era una situación peligrosa. Impuso reglas más estrictas, tratando de mantener a Sabrina en casa y alejada de Kevin. Pero, cuanto más Lisa intentaba proteger a Sabrina, más insostenible se volvía la situación. Y así fue como, en esa fatídica noche, todo explotó. La tensión que se había acumulado durante meses finalmente llegó a su punto de quiebre, y lo que debería haber sido un hogar seguro y amoroso se transformó en una escena de horror. Sabrina, que había sido acogida por Lisa con tanto cariño y esperanza, ahora estaba en el centro de una tragedia que nadie podría haber previsto. La historia de Sabrina y Lisa es un recordatorio de cómo el amor, incluso cuando es bien intencionado, puede ser distorsionado por secretos y manipulaciones. Y, al final, la tragedia que se desarrolló en esa casa no fue solo el final de una vida, sino el colapso de una familia que, un día, creyó que podría superar cualquier cosa juntas. Todo comenzó a volverse extraño cuando Lisa empezó a alejar a Sabrina de sus hermanas, Megan y Hallie. La casa, que antes era tranquila, se llenó de tensión. Sabrina, que antes se llevaba bien con todos, ahora estaba peleando con Lisa e incluso con Megan, la hermana menor. Las cosas empezaron a empeorar, y nadie imaginaba dónde iba a parar esto. Megan, a pesar de ser joven, comenzó a darse cuenta de que algo estaba mal. Una noche, mientras cenaban, notó que Sabrina estaba recibiendo muchos mensajes de texto. Su celular no dejaba de vibrar, y eso continuó hasta tarde en la noche, incluso después de que todos se fueron a la cama. De repente, alrededor de la 1 de la mañana, el ruido del celular se detuvo. Pero poco después, Megan escuchó algo mucho peor, un grito agudo que rompió el silencio de la casa. Corrió a ver qué estaba sucediendo. Cuando llegó, vio una escena que nunca olvidaría. Sabrina estaba sobre su madre, Lisa, apuñalándola repetidamente. Megan, con solo 13 años, gritó: «¡Sal de encima de ella!». Intentó apartar a Sabrina lanzándose sobre ella, pero Sabrina la empujó con fuerza. Desesperada, Megan corrió a la oficina y llamó al 911, tratando de explicar la situación a la operadora mientras aún escuchaba los gritos de su madre. Esos 6 minutos parecieron una eternidad. Megan luchaba con Sabrina, tratando de proteger a su madre, pero nada parecía funcionar. Después de eso, la vida de Megan nunca volvió a ser la misma. «Tengo pesadillas todas las noches», cuenta. «Los recuerdos no se detienen. Es como si estuviera reviviendo ese momento todo el tiempo». Después del ataque, Sabrina fue arrestada y llevada al hospital, ya que sus manos estaban cubiertas de cortes, resultado de la lucha con Lisa y Megan. Después de ser tratada, la policía la llevó a la comisaría para comenzar el interrogatorio. Sabían que Sabrina había hecho eso, después de todo, la atraparon en el acto. Pero lo que querían entender era el motivo. Durante más de 1 hora, Sabrina insistió en que no recordaba nada. Dijo que había tomado demasiado ibuprofeno, se había desmayado y solo despertó en el hospital, sin saber qué había pasado con Lisa. El detective Parmertor, un veterano, sabía que Sabrina estaba escondiendo algo. Notó que, durante el interrogatorio, ella se rascaba la frente sin motivo aparente. Cuando las personas tocan su cara o se inquietan, es una señal de que están nerviosas o mintiendo, explicó. A pesar de esto, Sabrina no reveló nada útil. Muchos en la comisaría pensaban que no había necesidad de investigar más, ya que la habían atrapado en el acto. Pero Parmertor sentía que algo más estaba sucediendo. Entonces, decidió llamar a Kevin, el esposo de Lisa, para una entrevista. Para su sorpresa, Kevin pidió que su abogado, Michael Koenig, estuviera presente, y el abogado rechazó la entrevista en nombre de Kevin. Esto dejó a Parmertor intrigado. ¿Por qué Kevin no quería ayudar? ¿Por qué el abogado estaba siendo tan defensivo? Algo no tenía sentido. Para intentar convencer a Kevin de que se presentara, Parmertor inventó un pretexto, diciendo que solo querían hablar sobre el trabajo de Lisa. Cuando Kevin finalmente apareció, la policía notó algo extraño. Su reacción cuando trajeron a Sabrina a la conversación fue completamente inesperada. Hasta ese momento, el detective no sabía sobre la extraña relación entre Kevin y Sabrina. Después de eso, Kevin se quedó cuidando de Megan durante unos días, hasta que el padre biológico de Megan vino a buscarla para sacarla de esa casa,
que ahora parecía un lugar lleno de secretos y tragedias. Esta historia, que comenzó con buenas intenciones, terminó convirtiéndose en una pesadilla para todos los involucrados. Megan tenía solo 13 años, pero ya había vivido lo suficiente para saber que algo estaba muy mal. Todo comenzó al día siguiente del asesinato de su madre, Lisa. Kevin, su padrastro, parecía estar actuando de manera extraña, como si no hubiera perdido a su esposa. Al día siguiente, ya estaba deshaciéndose de sus cosas, recordó Megan. Mi madre no murió de una enfermedad. Fue asesinada. Y todo sucedió tan rápido que apenas podía creerlo. Ese mismo día, mientras Megan aún intentaba entender lo que había sucedido, Kevin estaba al teléfono con la aseguradora. 6 meses antes, había transferido la cobertura del seguro de él y de los hijos a Lisa, aumentando su protección 4 veces. Cuando colgó el teléfono, ya había retirado más de $785,000. Para Megan, esto fue un shock. Él sacó el dinero a la mañana siguiente. Era mucho dinero, y lo gastó todo en coches, un remolque y en la renovación de la casa. Todo con el dinero del seguro de mi madre. Pero las cosas se volvieron aún más extrañas. Durante esa semana, Kevin intentó visitar a Sabrina, la hija adoptiva que estaba presa por el asesinato de Lisa, todos los días. Sin embargo, le negaron el acceso cada vez. Megan no podía entender por qué estaba tan insistente. Y luego, al día siguiente, ocurrió algo aún más perturbador. Kevin entró en la habitación donde Lisa había sido apuñalada hasta la muerte, llevando un hacha. Estaba cortando la cama donde mi madre murió. Eso me pareció muy extraño. Incluso cuando Megan se fue a vivir con su padre biológico, las dudas no dejaban de atormentarla. En el funeral de su madre, Kevin hizo algo que la incomodó aún más. Pidió que todos oraran por Sabrina, la chica que supuestamente había matado a Lisa. Megan observaba a Kevin atentamente. Lo miraba y no mostraba ninguna emoción. Era como si mi madre nunca hubiera existido. ¿Su esposa fue asesinada y ni siquiera lloró? Eso era muy extraño. Fue en ese momento que supe. Él estaba involucrado. Pasaron los meses, y el caso parecía estar enfriándose. Sabrina seguía en prisión, pero nadie podía entender el verdadero motivo detrás del crimen. Megan y el detective Parmertor sabían que Sabrina había cometido el asesinato, pero el porqué aún estaba en el aire. Kevin, por otro lado, continuaba actuando de manera cada vez más sospechosa. Fue entonces cuando ocurrió un giro inesperado. Sabrina, aún en prisión, aceptó hablar con la fiscal Karen Koval a través de un proceso llamado Proffer. Ese era el momento en que Sabrina tendría la oportunidad de contar toda la verdad, sin ocultar nada. Koval y Parmertor sabían que Sabrina estaba tratando de proteger a alguien, ¿pero a quién? A medida que avanzaba la investigación, la verdad comenzó a emerger, y era mucho peor de lo que Megan podría imaginar. Kevin, el hombre que debería proteger a su familia, era en realidad un depredador. Había pasado meses manipulando a Sabrina, una adolescente de 17 años, con regalos, secretos y atención, haciéndola sentir especial y dependiente de él. Sabrina, que parecía ser la única culpable, en realidad estaba siendo utilizada como una marioneta en un juego mucho más oscuro. Cuando Megan se enteró de esto, todo tuvo sentido. Las piezas del rompecabezas finalmente encajaban. Kevin no era solo un padrastro extraño, él era el responsable de toda esa tragedia. Y ahora, Megan sabía que su intuición había tenido razón desde el principio. Kevin había destruido su familia, y Sabrina, la chica que todos pensaban que era la única culpable, era solo otra víctima de su cruel plan. La historia de Megan, Kevin y Sabrina no era solo sobre un crimen. Era sobre manipulación, traición y la lucha de una niña por entender la verdad detrás de la muerte de su madre. Una verdad que, al final, revelaría el lado más oscuro de una persona que debería ser de confianza. ¿Alguna vez has pasado por una situación de peligro real o algo parecido a lo que ocurre en este vídeo? Comparte tu experiencia en los comentarios. Queremos saber cómo fue y cómo lo manejaste. Sabrina era solo una adolescente cuando Kevin, su padrastro, comenzó a prometerle un futuro brillante. Él dijo que la ayudaría a ingresar a una escuela de masoterapia y que debería comenzar a entrenar con él. Al principio, todo parecía una oportunidad. Pero, poco a poco, la verdadera intención de Kevin comenzó a aparecer. No estaba interesado en ayudar a Sabrina a crecer, sino en controlarla. Pronto, Kevin logró lo que realmente quería. Siempre que los dos estaban a solas, él la explotaba de maneras de las que Sabrina,
tan joven, no sabía cómo escapar. Pero lo peor estaba por venir. Un día, Sabrina necesitó ser internada de urgencia para una cirugía de apéndice. Su apéndice había estallado y la operación fue delicada. Mientras se recuperaba en el hospital, Kevin apareció para visitarla. Lo que debería haber sido un momento de cuidado y apoyo se convirtió en algo terrible. Allí, en la habitación del hospital, poco después de la cirugía, Kevin abusó de Sabrina. La crueldad de este acto dejó a todos los que supieron de la historia profundamente indignados. Pero Kevin no se detuvo allí. Fue más allá, extendiendo su control sobre Sabrina. Cada vez que se encontraban, él hablaba sobre Lisa, su esposa, manipulando a la adolescente. Distorsionaba la realidad, haciendo que Sabrina creyera que la única manera de estar juntos sería deshaciéndose de Lisa para siempre. Poco a poco, Kevin sembró la idea de que matar a Lisa era la única salida. Y, de alguna manera, Sabrina comenzó a creerlo. Entonces, llegó el día fatídico. Sabrina entró en la habitación de Lisa, lista para hacer lo que Kevin la había convencido. Pero algo salió mal. Lisa despertó y vio a Sabrina parada frente a la cama, congelada. El pánico se apoderó de la joven, y en un ataque de furia, se lanzó contra su madre adoptiva. Lisa y Megan, su hija biológica, intentaron defenderse, pero Sabrina, ya fuera de control, no se detuvo. Cuando los investigadores Koval y Parmertor comenzaron a investigar el caso, no sabían si podían confiar en la historia de Sabrina. Después de todo, ella podría estar inventando todo. Pero, a diferencia del comportamiento típico de alguien que miente, Sabrina estaba firme, confiada y consistente en su relato. Para probar que decía la verdad, contó que una amiga de la escuela, Autumn Pavlik, sabía de todo. La policía fue a buscar a Autumn, y, sorprendentemente, ella los recibió con una frase que dejó a todos boquiabiertos. «Estaba esperando por ustedes». Kevin ya había hablado con Autumn sobre el plan de matar a Lisa. La policía, entonces, tuvo una idea: colocar un micrófono oculto en Autumn y enviarla a confrontar a Kevin. El encuentro fue tenso. Autumn lo acusó directamente de conspirar para matar a Lisa y de manipular a Sabrina para hacerlo. Lo que sucedió a continuación fue aún más impactante. Kevin no negó nada. No dijo nada. Si fuera inocente, se habría defendido, habría preguntado ¿de qué estás hablando? Pero se quedó en silencio. Ese silencio fue la prueba que la policía necesitaba. Con los testimonios de Sabrina y Autumn, el detective Parmertor actuó rápidamente. Consiguió una orden de arresto y fue a la casa de Kevin. Cuando llegaron allí, encontraron a Kevin durmiendo en la habitación de Sabrina. La escena era extraña y perturbadora. Kevin fue arrestado sin resistencia. El arresto de Kevin conmocionó a todos a su alrededor. Fue acusado de conspirar para matar a su esposa, Lisa, con la ayuda de Sabrina, su hija adoptiva. Pero eso no era todo. Kevin también fue acusado de agresión sexual por haber abusado de Sabrina durante todo ese tiempo. La noticia del arresto se propagó rápidamente. Megan, la hija de Lisa, se enteró del arresto mientras almorzaba con su padre. Él la miró y dijo: «Kevin fue arrestado hoy». Megan, sin saber qué sentir, solo respondió: «¿En serio?». No podía procesar la información. Era como si todas las emociones estuvieran atrapadas dentro de ella. En el juicio, 12 testigos subieron al estrado. Profesores, trabajadores sociales, amigos y familiares de los Noefels confirmaron el comportamiento sospechoso de Kevin después del asesinato. Muchos de ellos ya habían notado cómo actuaba de manera inapropiada con Sabrina, pero nadie imaginaba hasta dónde llegaría. Al final, la verdad salió a la luz. Kevin, el hombre que debía proteger a su familia, había manipulado a Sabrina para cometer un crimen terrible. Planeó la muerte de su esposa para quedarse con el dinero del seguro y continuar su relación abusiva con la adolescente. Era una historia de traición, manipulación y destrucción, donde las verdaderas víctimas solo comenzaron a ser vistas cuando ya era demasiado tarde. David Strunk nunca imaginó que un día estaría testificando contra su mejor amigo. Kevin siempre había sido alguien en quien confiaba, alguien con quien podía contar. Pero, después del asesinato de Lisa, todo cambió. David aún recordaba claramente las semanas que siguieron al crimen. Kevin, como si nada hubiera sucedido, insistió en mostrarle algunas fotos de Sabrina, la chica que trataba como una hija, en poses sugestivas de modelo. Eso ya parecía extraño, pero lo que realmente lo dejó perplejo fue cuando Kevin comenzó a hablar sobre visitar a Sabrina en la prisión. Decía que quería que ella supiera que todavía estaba allí para ella, como si nada hubiera pasado.
David no podía creerlo. ¿Cómo podía alguien que acababa de quitarle la vida a su esposa estar tan enfocado en mantener contacto con Sabrina? Mientras David trataba de lidiar con esta nueva realidad, el jurado estaba reunido, deliberando. Fueron 9 horas de discusión hasta que, finalmente, regresaron con el veredicto. La fiscal, Karen Koval, sabía que habían ganado el caso, pero no había nada satisfactorio en ello. Durante una entrevista con el periodista Josh Mankiewicz, comentó sobre la complejidad del caso: «Esto es traición sobre traición, ¿no es así? Kevin traicionó a Lisa, Sabrina traicionó a Lisa, luego Kevin traicionó a Sabrina, y por último, Sabrina traicionó a Kevin». Karen estuvo de acuerdo, pero con una salvedad. «Olvidaste a alguien», dijo. «Nadie fue más traicionado que Megan». Megan, la hija de Lisa, fue forzada a presenciar todo. Intentó salvar a su madre, pero no pudo. Y ahora, el peso de ese momento estaría con ella para siempre. Megan no era solo una espectadora, era una víctima. Vio a su madre ser arrancada de su vida de manera brutal, y desde entonces, llevaba ese dolor consigo. Cuando Megan habló sobre lo que sentía, sus palabras eran simples, pero llenas de emoción. Si tuviera que elegir una emoción, sería ira. Mucha ira. Mi madre hacía lo que podía para ayudar a las personas, para cuidar de la familia, y se lo quitaron. Y también me lo quitaron a mí. Sé que merecen justicia, y la única justicia que puedo dar es verlos tras las rejas. Sabrina, que un día fue tratada como parte de la familia, ahora estaba del otro lado de la historia. Se declaró culpable de todos los cargos, y al igual que Kevin, fue condenada a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional hasta 2042. Pero la justicia no se detuvo ahí. En 2017, Megan y su hermana Hallie demandaron a Kevin y Sabrina, ganando más de $6 millones en daños. Incluso mientras estaba en prisión, Sabrina intentó redimirse. En 2015 y nuevamente en 2020, fue entrevistada, suplicando el perdón de Megan y Hallie. «Sé que hay más de una víctima en esta historia», dijo, con la voz cargada de arrepentimiento. «Si pudiera, les diría que fui egoísta, que lo siento mucho. Nunca quise lastimarlas. Sé que parece imposible decir esto cuando fui yo quien les quitó a su madre. Pero en ese momento, solo pensaba en mí. Estuve equivocada. Nada de lo que diga traerá a Lisa de vuelta ni borrará lo que sintieron. Pero, si eso significa algo, realmente pido disculpas». Pero para Megan, las disculpas nunca serían suficientes. «Me quitaste eso», dijo con firmeza. «El dolor de saber que mi madre no estará allí para verme casarme, para conocer a mis hijos. Me robaste eso». A pesar de todo el dolor, Megan encontró una manera de transformar su tragedia en fuerza. Creció, se convirtió en una mujer decidida y siguió los pasos de su madre, que siempre quiso ayudar a los demás. Megan decidió estudiar Derecho Penal, con el objetivo de un día llevar justicia a otras víctimas de crímenes violentos. Para ella, esa era la mejor manera de honrar la memoria de su madre. «Mi madre solo quería ayudar a las personas», dijo una vez Megan. «Y seguiré haciendo eso por ella». Así, Megan siguió adelante, llevando consigo el dolor, pero también la determinación de hacer una diferencia en el mundo. Después de todo, ese era el legado que su madre había dejado: el deseo de ayudar, de cuidar, de transformar el sufrimiento en algo más grande.